Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema El nuevo pacto grabado en nuestro corazón. Nuestra vida es muy corta. No lo entendía a mis 30 o 40 años. Pero a medida que pasan los años y me hago mayor, siento cada vez más que la vida es realmente corta. Ya que nuestra vida es muy corta, debemos ser capaces de sentir y darnos cuenta de lo preciosa que es la salvación que Dios nos concede. Originalmente éramos ángeles que vivían en el cielo, pero pecamos en el cielo y fuimos arrojados a este mundo terrenal y vivimos temporalmente como extranjeros en la ciudad de refugio. Esta es la realidad de nuestra vida. Si seguimos viviendo como los que pecaron en el cielo y fueron expulsados, nuestra vida no puede dejar de ser sombría y miserable. Respecto a este asunto, la Biblia dice, si siguen viviendo como ahora, entrarán en el horno de fuego y serán atormentados eternamente. Es por eso que Cristo vino a esta tierra. Dios vino a esta tierra como hombre para redimirnos del infierno, el horno de fuego, donde seremos atormentados para siempre. ¿No es así? Él vino a esta tierra y nos mostró la manera de restaurar el mundo angelical donde vivimos en el pasado. Solo si vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Dios, tendremos la oportunidad de restaurar el eterno reino de los cielos. La vida que se nos da no es tan larga. No tenemos tiempo para desperdiciar nuestra corta vida. Debemos encontrar la verdad que Dios nos ha concedido y guardarla fielmente. Además, no debemos tener esta verdad solo para nosotros mismos, sino hacer que toda la gente la conozca, para que también sean salvos. Hoy, a través de la Biblia, estudiemos la verdad del nuevo pacto que Dios nos ha revelado. Veamos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer. ¿Cómo? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está escrito que la Biblia nos enseña la sabiduría para que podamos alcanzar la salvación. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Éramos pobres seres sin más opción que ir al eterno infierno. Sin embargo, Dios nos dio sus palabras de vida, la Biblia, para salvarnos del infierno. La Biblia es un regalo especial. Ahora, en Mateo capítulo 7, veamos qué clase de enseñanzas de Dios hay para llevarnos al cielo. Veamos Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si hacemos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, podemos entrar en el eterno reino de los cielos. La vida es demasiado corta.
Es por eso que la salvación concedida por Dios es muy valiosa. Como Dios dijo aquí, toda la humanidad debe obedecer correctamente la voluntad de Dios e ir a la salvación, para que las enseñanzas que Dios nos dio viniendo a esta tierra no sean en vano. ¿No les parece? Esta es la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo que vino a esta tierra. Dios estableció el principio de la salvación, la ley de la salvación, y la llamamos la ley de Dios. Nadie puede alcanzar la salvación ni el reino de los cielos sin seguir la ley de Dios. Por esa razón, Dios nos dio la Biblia y nos mostró en ella el camino para seguir su ley. Hoy encontremos ese camino juntos. Vayamos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos la ley del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu según la Trinidad? Dios Padre, ¿no es cierto? Entonces, la ley del Espíritu es la ley de Dios. Estábamos atados por el pecado y la muerte, pero la ley de Dios nos ha librado. Entonces, qué importante y preciosa es la ley de Dios. Dios no nos dio su ley sin ninguna razón, sino para hacer, ¿qué con el pecado y la muerte? Para librarnos del pecado y de la muerte y salvarnos. Dios nos dio la ley del Espíritu, que es la ley de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con respecto a la ley de Dios? Debemos guardarla, actuar y seguirla, ¿no es así? Veamos lo que la Biblia profetizó acerca de la ley y entendamos el hecho de que la ley que debemos guardar hoy es la ley del nuevo pacto. El versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré. ¿Qué hará? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios dijo que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá en su debido tiempo. Continuemos con el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Aquí, ¿a qué se refiere mi ley? Mencionada en el versículo 31. Daré la ley del nuevo pacto en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios profetizó que Él nos libraría de la ley del pecado y de la muerte, y nos salvaría mediante la ley de este nuevo pacto. Y en el versículo 34 está escrito que Él no se acordaría más de los pecados de la humanidad. Para esto, ¿qué pacto y ley debemos guardar? Si guardamos y permanecemos en la ley del nuevo pacto, Dios perdonará todos los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo, los cuales nos hicieron venir a esta tierra en forma humana.
Ya que esta es la ley del nuevo pacto, Dios dijo reiteradamente que debemos guardar la ley del nuevo pacto. ¿No es así? Entonces, ¿dónde pondrá Dios esta ley? ¿Qué hará Dios con su ley? Él dijo que pondría su ley en la mente de los que guardan el nuevo pacto y también la escribirá en su corazón. La Biblia dice que esta ley no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Veamos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí Dios explica acerca del nuevo pacto. Dios dijo que el nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, porque Él puso el nuevo pacto en el corazón de los miembros que han aceptado el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, está profetizado que Dios pondrá su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. ¿No es cierto que cuando conozcamos y comprendamos qué es este nuevo pacto, toda la humanidad podrá ir hacia el mundo del verdadero perdón de pecados? Todas las iglesias dicen, solo necesitamos creer en la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Entonces podemos ser salvos. Sin embargo, no explican específicamente qué debemos creer, cómo y cuánto necesitamos creer para ser salvos. Simplemente dicen vagamente, puede ser salvo solamente si cree. Cuando se les pregunta, ¿cree usted en Jesús? Incluso los que no creen bien dicen, creo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7? Jesús dijo que nuestra fe debe ser seguida ¿de qué? De obras. ¿Solo quienes pueden ir al cielo? Solo los que hacen la voluntad del Padre pueden hacerlo. Ya que la ley que Dios nos ha dado para el perdón de pecados es el nuevo pacto, debemos encontrar este nuevo pacto. Dios dijo que lo puso en nosotros. Así que debemos encontrar la ley del nuevo pacto, para que el pacto pueda cobrar vida en nosotros, ¿verdad? Entonces, veamos lo que Jesús nos enseñó acerca de este nuevo pacto cuando vino hace 2000 años. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?» Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. En el versículo 19
Veamos cómo es llamado el pacto de la Pascua. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es, ¿qué? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 700 años antes de que Jesús viniera, ¿qué profetizó Jeremías que Dios haría con la casa de Israel y con la casa de Judá cuando llegara el debido tiempo? Un nuevo pacto. Pero aquí, Jesús dijo, guardando la Pascua con sus discípulos en el aposento alto de Marcos: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué verdad es esencial para la humanidad, que pecó en el cielo y fue arrojada a esta tierra? Es el nuevo pacto. La Pascua, ¿no es así? Dando la verdad de la Pascua, del nuevo pacto, Jesús mencionó claramente una vez más: es para vosotros. Nuestras almas pecaron en el mundo angelical. Sin embargo, Dios perdonó todos nuestros pecados. Nos salvó de los pecados. Toda esta gracia está contenida en la ley de Dios. Confirmémoslo en Romanos capítulo 8. La ley del Espíritu de vida nos redimió y nos libró de la ley del pecado y de la muerte. No hay otra ley excepto la del nuevo pacto que pueda librar a la humanidad del pecado. Dios mostró la ley del nuevo pacto a la humanidad hace 2000 años. Y con el pan y el vino de la Pascua mencionó claramente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aunque Dios reveló esto a la humanidad, si la gente no escucha esta buena nueva y no le interesa si la Pascua del nuevo pacto fue abolida o no, entonces la humanidad recibirá el castigo del fuego eterno, no el cielo. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué verdad nos dio para volver los pasos de la humanidad del infierno al cielo? Fue la verdad del nuevo pacto. El nuevo pacto se menciona en muchas partes del Nuevo Testamento. Vayamos a Hebreos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, como saben bien, el primer pacto es el que Dios estableció con Moisés, el antiguo pacto. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo pacto es el nuevo pacto, ¿no es cierto? Así que significa, si el antiguo pacto no hubiera tenido ningún defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el nuevo pacto. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Por lo tanto, el nuevo pacto no está grabado en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, ¿verdad? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En el versículo 12, Dios dice: Porque seré propicio a sus injusticias,
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que la humanidad debe arrepentirse y volver al nuevo pacto para obtener la salvación. Deben volver a la ley de Dios y recorrer el camino al cielo que Dios ha allanado. Como hemos experimentado, mientras predicamos el Evangelio, hay personas que escuchan y personas que no lo hacen. Hay gente que piensa que la vida en esta tierra lo es todo. Ellos no piensan, ¿para qué nací? ¿Para qué debo vivir? ¿Y cómo será mi futuro? Sino que piensan, la vida termina cuando uno muere. No es así. Es un pensamiento muy equivocado. Después de la muerte, otro mundo nos espera. Debemos prepararnos para ello. Con respecto a este asunto, Dios dijo, la gente que se prepara para el cielo debe procurar obedecer el nuevo pacto. Ahora que estamos hablando del nuevo pacto, hay una historia que me gustaría contar. Hace mucho tiempo, en la época en que un viejo profeta vivía en Betel, un profeta de Dios recibió un mandato de Dios y vino a Samaria para transmitir la voluntad de Dios al rey y al pueblo. Este hombre de Dios entregó el mensaje. Si siguen adorando ídolos y otros dioses y se mantienen alejados de todos los estatutos y leyes de Dios, todos ustedes, los idólatras, sufrirán algo terrible por un hombre llamado Josías que nacerá a la casa de David. Cuando estaba de camino para entregar este mensaje, Dios le dijo, entrega el mensaje y no debes volver por el camino que viniste, ni comer pan, ni beber agua allí. Tienes que volver de inmediato de allí. No obstante, el viejo profeta de Betel lo encontró en su camino de regreso y le dijo, a través de los ángeles, Dios me dijo que te sirviera con comida. Fue engañado por este viejo profeta y fue asesinado al final. Después de que este profeta de Dios fue asesinado, el viejo profeta de Betel tomó su cuerpo y lo puso en su propia tumba. Después, pidió a sus hijos, todo se cumplirá de acuerdo con lo que este profeta de Dios dijo. Así que cuando muera, sepúltenme junto al cuerpo de este profeta en la tumba donde está enterrado. Como él dijo, el rey Josías ascendió al trono. Los destruyó a todos y se deshizo de todos los ídolos. Además, cavó las tumbas, desenterró los huesos y se deshizo de ellos. Sin embargo, no dejó que nadie tocara la tumba del viejo profeta de Betel. Fue protegido, porque enterró al profeta de Dios en su tumba. Más tarde, el rey Josías vio esa tumba y preguntó, ¿de quién es esta tumba? El pueblo le respondió, es la tumba de un profeta de Dios. El rey exclamó, entonces protejan bien esta tumba. De esta manera, el viejo profeta pudo ser protegido. A través de lo que sucedió al profeta de Betel, Dios nos recuerda que nosotros también podemos ser protegidos si nos hacemos uno con el cuerpo de Jesucristo, si nos hacemos uno con Cristo. Es el nuevo pacto. Dios dijo, aquellos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre tendrán vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Dios nos dio esta preciosa promesa. Veamos esto en Primero de Reyes. Para salvarnos de la ley de la muerte, Dios nos dio este ejemplo en el Antiguo Testamento. Veamos Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías,
el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. En su camino de regreso, después de hacer su trabajo, se encontró con un viejo profeta de Betel. Vayamos al versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Al escucharlos, este viejo profeta de Betel invitó al profeta de Dios a su casa, ¿verdad? Versículo 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Después de esto, el profeta de Dios finalmente fue asesinado. Veamos qué pasó después de su muerte. Versículo 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad, para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo, «Ay, hermano mío». Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo, «Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria». Sabiendo todo esto de antemano, el viejo profeta de Betel sepultó al profeta de Dios y pidió a sus hijos que lo sepultaran a su lado. Y lo que se profetizó ocurrió en los tiempos del rey Josías. Veamos 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, «¿Qué monumento es este que veo?» Y los de la ciudad le respondieron, «Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel». Y él dijo, «Dejadlo, ninguno mueva sus huesos». Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. El viejo profeta de Betel sabía que se cumpliría todo lo que el profeta de Dios había profetizado. Aparecerá un hombre llamado Josías,
y todos los que adoraban ídolos en el altar de Betel serán destruidos. Entonces dijo: cuando muera, sepúltenme en la tumba de este profeta de Dios. Así fue como su tumba fue bien protegida. Este es un caso en el que una persona protegió su cuerpo con el cuerpo de un profeta muerto. A través de este incidente que sucedió en Betel, Dios nos recuerda el importante hecho de que nuestros cuerpos pueden ser protegidos gracias al cuerpo de Cristo en el futuro. Esta verdad está contenida en Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesús dijo: los que comen mi carne y beben mi sangre estarán en mí, y yo en ellos. Si llegamos a este estado, podremos vivir para siempre sin experimentar la muerte. Jesús nos dio esta preciosa promesa e hizo un pacto para esto. ¿Qué pacto es este? Es el nuevo pacto. Veamos una vez más el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Para que vivamos para siempre, Dios puso todos los secretos del perdón de pecados y la vida eterna en la verdad llamada Nuevo Pacto, y nos hizo saber que podemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, guardando la Pascua que está escrita en Lucas capítulo 22. ¿No es así? Estamos en el Nuevo Pacto. Es una gran alegría. Dios prometió que seríamos perdonados de todos los pecados que cometimos en el cielo. Esta ley verdadera, que nos libra de la ley del pecado y la muerte, es la ley del nuevo pacto. Grabemos esto en nuestro corazón una vez más hoy, y no dejemos de dar eternas gracias y alabanza a Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, por guiarnos a la verdad del nuevo pacto. La Biblia dice: las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Estudiando las Escrituras, hemos averiguado que debemos guardar el nuevo pacto, ¿verdad? Espero que todos ustedes sean grandes obreros del nuevo pacto, obreros del Evangelio, que guarden este nuevo pacto con gracia como buen ejemplo para el mundo y guíen a la humanidad a la salvación hasta que Dios venga. Con esto quisiera concluir la palabra de hoy. Muchas gracias.